Nuevamente buenas noches. No sé si me escuchan. Tuvimos un problema de conectividad muy pequeñito, o más bien de necesidad. Eh, Hoy seguimos con las crónicas a Bogotá. Estoy compartiéndolo con los compañeros de otras páginas. Entonces vamos a esperar que los demás se agreguen a la página para podernos ver esta noche y acompañar. No sé si me escuchan o requieran más sonido, que hable más fuerte. Regalémosle 2 minuticos más para que se conecte la gente y poder hablar con ellos y poderles narrar una siguiente crónica de terror. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cuándo te vas a unir a leer con nosotros? Qué rico verte. Es una invitación. ¿Qué más está por ahí? Creo que hoy sí Spider-Man está haciendo lo suyo. Entonces vamos a empezar. Entonces démosle otro minutito más a las personas, igual por la falla técnica de ahorita. Entonces hoy les voy a seguir con las crónicas. Les voy dando una pequeña introducción. Estas crónicas vienen de la Cazafantasmas de Bogotá, más exactamente de la Candelaria. Es una señora que se llama Estela Monsalve. Ella nace en Nemocón, si no estoy mal, el 24 de marzo de 1928 y fallece en Bogotá en el 2007. Ella es cronista de las historias de la Candelaria. Ella se encargó básicamente en crear historias y recrearlas y contar las historias que básicamente la Candelaria tiene. Hoy los voy a acompañar, así como con los chicos del Virrey, del Tomás les leí cuentas de San Cristóbal. Aquí tengo una historia que hace parte de la idiosincrasia del Virrey José Solís. Entonces, arranquemos y vamos a leer el Virrey. Esta historia era tanto el amor que le tenía la Marichuela por el Virrey que se salió del convento, pero al darse cuenta del destino del Virrey prefirió irse desterrada. En el siglo XVIII, en Santa Fe se hizo célebre este virrey José Solís Folch de Cardona. Fue elegido por el rey Fernando VI después de haber ocupado el puesto de mariscal de campo de los reales ejércitos. Y de muy buen abolengo y generoso y caritativo. Se recibió en Santa Fe un 16 de diciembre con tan solo 37 años. Todas las elegantes damas lo festejaron con muchas fiestas, pues a las mujeres de aquel entonces se les decía damas, de grandes apellidos aristocráticos. A esas grandes mujeres se les caían las babas al verlo tan joven y tan esbelto. Ese hombre fue a Dios gracias un magnífico gobernante. Se interesó por el progreso de la capital, fundó la Casa de la Moneda, organizó la hacienda pública del virreinato y se propuso ayudar a la gente más necesitada. Pero como siempre, no faltan las malas lenguas a hablar de la vida licenciosa que llevaba el virrey. Y de las damas que tuvo conocimiento, una de ellas que se llamaba la Marichuela. Más bien, su nombre era María Lugarda Ospina, la cual vivía en el centro de Bogotá. Esta mujer acudió a retiros espirituales y después ingresó al monasterio que hoy conocemos como Santa Clara, que en el día de hoy está convertido como museo. Una noche, el virrey se acercó un galán que en ese momento pasaba con un entierro.
Al ver esto, el virrey preguntó: ¿y quién es el muerto? El muerto es el virrey, le contestaron. Él en su autoridad hizo destapar el ataúd, levantó el velo y en realidad vio al virrey José Solís. Perdió el conocimiento y al despertar, convertido, el virrey pidió que lo recibiera como efecto en el convento de los franciscanos, ubicado en la Jiménez con Séptima, y le dieron el nombre de Fray José de Jesús María en 1762, el día de San José. Casi una década después recibió órdenes de Santa Marta y dio su primera misa en Bogotá en 1769. Mas, sin embargo, era el amor tan fuerte el de la Marichuela que sentía por el virrey que ésta salió del convento, pero al darse cuenta de su amor y el destino del virrey, prefirió irse desterrada hacia Usme, donde estuvo mucho tiempo ahí. Se dice que Fray José murió el 27 de abril de 1770 y la Marichuela el 27 de julio de 1780. Desde entonces llamaron a la Marichuela a las mujeres más bellas de la vida. Dicen que cuando estos dos personajes se quieren encontrar, vagan sus almas entre Usme y el centro de Bogotá. Esa fue nuestra primera historia de esta noche. Es básicamente la historia de la Marichuela y del virrey José Solís, para los que lo recuerden. Ahora tenemos otra historia que también nace aquí, en el centro de Bogotá. Se llama El Padre Ricardo. Cuando la gente veía el fantasma de Ricardo, en lugar de sentir miedo, sentía un recogimiento y profundo amor de Dios en ellos. El Padre Ricardo era un jesuita, como la mayoría de ellos inteligentes, burgués y polémico. Vino de España en estas tierras a proclamar la fe en Cristo, pero su perfil daba muy poca credibilidad a los creyentes. Cuentan los historiadores de la Candelaria que en aquella época vivía una mujer llamada María Larpi, amiga y amante de medio barrio. Y aunque ella no daba crédito a las habladurías, todos los habitantes sabían de su vida. Ricardo era un sacerdote alto, fuerte, blanco y con una frente pronunciada de cabello negro, ojos grandes y redondos. Era un hombre guapo, antes de ser cura, y por eso ya había tenido muchos problemas con mujeres de otras tierras donde él había vivido. Pero muy convencido de su fe y del amor a Dios, no se dejaba tentar. María Larpi, que en su haber tenía un mal ingrato orgullo de ser la amante de medio barrio, se propuso a conquistar el padre. Primero que todo, se puso al lado de él y con su falsa bondad y generosidad trató de seducirlo. Pero el padre no claudicó en su fe. Luego, cuando no podía corromperlo, le propuso que la ordenara monja, hecho que al padre no le dio crédito, y le envió a donde las hermanas Clarisas, de donde salió realmente turbada y su corazón herido, pues el padre no era el único hombre que se negaba a su tentación. María Larpi, llena de rencor, odio, frustración y una mezcla rara de amor y terquedad, se propuso acabar con el padre. El padre Ricardo, considerado por la gente como un jesuita burgués, no recogía ni una sola oveja para el rebaño del Señor. Y eso lo aprovechó muy bien María y le puso al pueblo en su contra al poco tiempo. Del Vaticano le pusieron la tarea de que construyera una iglesia en Santa Fe, la que hoy conocemos como la catedral. Y María, como tenía influencia negativa sobre medio pueblo, presionó a tal punto que nadie le colaboró a Ricardo ni con materiales ni con mano de obra para la construcción de su iglesia.
Él, como pudo, en el transcurso de los largos años edificó su templo. Durante este tiempo daba 3 misas diarias y nadie, pero nadie, absolutamente nadie, iba a acompañarlo. Él en su ministerio estaba convencido que con la ayuda de Dios terminaría, y la inauguró, sí, en efecto, el 27 de noviembre de 1606. María, llena de odio, escribió al Vaticano de una forma perversa y malintencionada. Dio un informe que no estaba acorde a la realidad, y del Vaticano lo mandaron llamar un 11 de marzo de 1608. Recogió lo que era suyo y se fue para Honda a tomar el barco que lo llevaría de regreso a Europa. María, por el contrario, le tenía una emboscada y le dio muerte el 15 de mayo de 1608. Y segura de que el padre no regresaría, desbarató la iglesia y repartió todos los bienes, los muebles para las clarisas, los cuadros a los Robledo, el piso del altar que había sido traído de Honda, solo con 4 mulas, se lo dio a Filemón, el panadero del barrio. Y así, para ella eso no tenía valor, pero con toda la fuerza de su corazón deseaba destruir lo que no pudo poseer. El tiempo pasó y el fantasma amoroso del padre Ricardo empezó a aparecer en cada una de las casas donde hubieran objetos de su iglesia. Y caso curioso, cuando la gente veía el fantasma del padre Ricardo, en lugar de sentir miedo, sentía un recogimiento profundo y el amor de Dios ante ellos. Tarde para la gente, pues Ricardo ya no estaba entre ellos. Habían dejado pasar esa bella oportunidad. Pero cuenta la historia que a los oídos de María llegó la leyenda del fantasma de Ricardo, y presa del odio, locura, amor, y empezó a recoger hasta la última astilla del templo para poder ver un solo instante o al menos escuchar un solo acento de su voz. En la casa Larpi, sus descendientes aún conservan, subiendo por una escalera húmeda, los pocos palos de algún día que fueron el templo de Ricardo. Se dice que María Larpi fue la única persona que no sintió el fantasma, ni lo vio, ni lo escuchó, y que presa de su demencia murió el 29 de junio de 1657. De allí nació el fantasma de María de las Calles, que ronda la Universidad de La Salle. Actualmente los vecinos comentan que de cuando en cuando ven a una mujer, o mejor, al fantasma de una mujer desfogando todo su odio y rencor por la humanidad. Si te llegas a caer en este sitio o sientes que te empujan, realmente es María molesta. Listo, ¿cómo les está pareciendo? Vamos por la última historia de esta noche. Esta historia es básicamente historias de la calle, es muy reciente, la narraron como en el año 2000. Entonces, no sé, les voy a contar esta. Y es Tomás. Las risas o carcajadas del diablo aún retumban en mis oídos. Tomás era un joven alcohólico, demasiado joven para ser responsable y para entender los secretos de la vida. Era un alcohólico como su padre, sus hermanos y sus abuelos. En la familia los hombres eran alcohólicos, pero Tomás era el que había empezado el vicio siendo muy joven. Tomás le había hecho 1000 juramentos a su mamá de dejar el vicio, pero nunca había cumplido su palabra. Jocosamente le decía: pasado mañana serán 2 días que ya no tomo. Y así siempre. Doña Eulalia se llamaba la mamá. Era de Río Sucio, Caldas, y como es costumbre en esa región se le hace culto al diablo. Doña Eulalia, en el último juramento que le hizo hacer a Tomás para que dejara el licor, le dijo que si volvía a tomar le entregaría el alma de su hijo al diablo. Una noche de lunes, Tomás subía por la calle de la Campana.
y como es costumbre, venía con su botella de licor diaria en la cabeza. Tomás se levantaba temprano y se iba a vender flores a la Plaza de las Cruces, y con la ganancia diaria se la dedicaba al licor. Ni doña Eulalia ni sus 3 hermanos menores llevaban ni un solo peso para mantenerse diariamente, todo era para el licor. De repente, subiendo, vio desde abajo una figura de alguien e inclinó la cabeza para seguir subiendo. Enseguida vio pasar por el lado de él solamente el torso de algo. No vio ni los pies ni la cabeza, solo vio un saco negro pasar por el lado de él. Cuando lo cruzó, Tomás entró en un espacio y en un tiempo que no pertenece a este mundo. Tomás cuenta que es algo parecido como cuando uno está dentro de una piscina. El sonido se siente como un eco y la vista se torna borrosa. Él siguió caminando y los pasos no los llevaban a ningún lado. La brújula interior que todos tenemos por algún motivo se desubicó y no sabía para dónde iba. Empezó a soplar muy fuerte y muy fuerte el viento y se sentía el miedo y el horror por la naturaleza, y en su aturdida cabeza el tono jocoso dijo para sí: el diablo viene por la suegra de alguien. Y de inmediato se acordó de la promesa que le había hecho a su mamá: si vuelvo a tomar, mi alma se la lleva el diablo. Del susto empezó a correr, y a correr para dónde si no tenía rumbo. Levantó la cabeza y vio al diablo. Hoy Tomás se tapa el rostro con sus manos y dice: eso es algo que no quiero volver a mencionar. El diablo es como todos los conocemos, ni más ni menos, de eso no quiero hablar. Lo que sí quiero contar es que el diablo me dio la oportunidad de ver 2 caminos. En uno habían 3 malvivientes esperando para atracarme y asesinarme, y pude ver todo lo que había hecho, hasta el más mínimo detalle en mis 17 años. También pude ver lo que es el infierno: llamas, fuego, dolor. A los alcohólicos les tienen la boca abierta y con un embudo les están llenando de alcohol su cuerpo. A los ladrones les cortan una mano y otra mano cada vez. A los chismosos les estiran la lengua por metros y el dolor es muy intenso. A los adúlteros les clavan púas por todo el cuerpo. Y Tomás se vuelve a tapar la cara con las manos y dice: por favor, no me haga hablar más de ese tema. El segundo camino que me mostró era la vida que yo iba a tener y que ahora no podía disfrutar. No sé cuál me dolía más. Entre las risas y carcajadas del diablo aún retumban en mis oídos. De repente, en toda esta agonía, Tomás se acordó lo que había escuchado hace poco en la ciudad de Portugal, que se había aparecido una virgen, y como último recurso la invocó, y le prometió que si la sacaba de esta, dejaría el alcohol para siempre, y le ayudaría a sacar a los hermanos adelante. Pues de repente, una fuerte luz azul lo sacó de la oscuridad y lo volvió a esta vida. Tomás siguió caminando. ¿Y recuerdan a los 3 que lo estaban esperando? Eran las almas de su papá y sus 2 hermanos mayores que habían muerto por andar en el trago. Entonces él comprendió que la Virgen lo había salvado. El segundo camino lo llevó a convertirse en un alto jerarca de la iglesia. Es salesiano. A su hermano lo ayudó a ser piloto de avión y tuvo el honor de traer al Santo Padre desde Roma. Y el segundo hermano, por la ironía de la vida, llegó a ser el gerente en Boyacá de Bavaria, y la hermana se casó y vive bien en Tunja. Su Excelencia Tomás dice: ojalá todos tuviéramos una segunda oportunidad para enderezar nuestras vidas. Bueno, estas son 3 historias de esta noche. Espero que las hayan disfrutado y no sé, bueno, les recuerdo, son tomadas de Estela Monsalve, La Cazafantasmas de la Candelaria. Muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Nos vemos mañana. Feliz noche.